Buenos días, soy Daniel Casañ, les hablo desde Barcelona. Agradezco la invitación para estar en Super 02, en este simposio sobre las transversalidades en el desarrollo de la oralidad. Me hubiera gustado estar presente con ustedes para poder dar de viva voz mi presentación, para escuchar también a mis colegas, para discutir e intercambiar ideas, pero también para poder visitar esta bella ciudad que es Braga y comer algún bacalao, que me gustan mucho. Pero queda para otra ocasión. En cualquier caso, espero que esta grabación les guste y pueda suplir mi ausencia. En ella voy a tratar las cuestiones relacionadas con la oralidad y su articulación con la lectura y la escritura, de modo que voy a ser muy específico, centrándome en estos dos puntos para no pisar ni solapar nada con mis colegas de mesa. En concreto, voy a tratar en una primera parte de mi exposición lo que sería la didáctica tradicional de la oralidad vinculada con la lectura y la escritura, con 8 diapositivas, y después entraré en el terreno más novedoso de las tecnologías, del vídeo, de la informática, de los programas que permiten aprender y enseñar de una manera mucho más sofisticada diversos aspectos de la oralidad. Y acabaré pues con algunos recursos específicos, sobre todo más tecnológicos, ¿no? De modo que vamos allá. Creo que hay dos grandes tareas vinculadas con la lectura y la escritura de oralidad en la educación tradicional en España, y me imagino que en Portugal será parecido, y si no ustedes me corrigen, que son la lectura en voz alta, que está representada por este niño rodeado de letras, con el libro abierto, y luego la exposición oral. Uh, bueno, son dos buenas tareas, no voy a negarlo, pero fíjense que tienen muchas limitaciones y eso nos permite entender ya algunos de los problemas de la problemática de la enseñanza de la oralidad en la escuela, ¿no? Fíjense en primer lugar que no hay nada de comprensión oral. O sea, la comprensión oral no existe en la enseñanza de una L1, ¿no? Se considera que los niños y los jóvenes ya entienden todo lo relacionado con el portugués, si estamos hablando de portugueses, y que no necesitan ninguna instrucción formal. Esto es un error, evidentemente, porque los chicos pueden ser capaces de entender pues, algunas conversaciones informales, algunos géneros orales más cotidianos de su entorno, pero pueden tener dificultades importantes, por ejemplo, para entender la oralidad académica, las conferencias, las exposiciones, los debates, o para realizar determinadas actividades de comprensión oral que son ya más sofisticadas, como por ejemplo identificar la tendencia ideológica de un hablante, obtener datos de su persona a través de la forma como habla, identificar su variedad dialectal, su registro lingüístico, etcétera, ¿no? De modo que estas dos tareas, la lectura en voz alta y la exposición oral, que son muy buenas, son solo una parte de lo que sería la enseñanza de la oralidad, ¿no? Como veremos. Sobre la lectura en voz alta, yo siempre he tenido opiniones encontradas, o buenas y malas, ¿no? Creo que en la lectura en voz alta encontramos lo mejor y lo peor de la enseñanza de la oralidad, ¿no? En España es una actividad muy habitual, sobre todo en primaria, ¿no? En 6, 12 años, vinculado con la enseñanza de la lectura, ¿no? Y de hecho se asocia con una técnica de lectura, con una actividad de lectura. Claro, es una actividad de lectura, pero también es una actividad de expresión oral, porque hay una oralización de un texto escrito, ¿no? Lo lamentable es que durante mucho tiempo en muchas escuelas
la lectura en voz alta era prácticamente la única actividad de oralidad que había de manera real en el aula, ¿no? Y evidentemente pues es una actividad solo de pronunciación, de fluidez en la oralización de un discurso, pero alejada incluso en este componente de lo que sería la expresión oral que realizamos evidentemente sin un texto escrito previamente memorizado o ejecutado en este momento, ¿no? Por otro lado, la lectura en voz alta muchas veces también generaba situaciones desafortunadas en el aula, ¿no? Un doctorando mío venezolano me explicó un día que le tocó un día leer en voz alta en clase cuando su voz estaba cambiando en la adolescencia, juventud, y entonces le salieron un par o tres de gallos. Todos sus compañeros de clase se rieron muchísimo y a partir de entonces todos empezaron a llamarle el gallito, ¿saben? Como un mal nombre, como un nombre vulgar, ¿no? Y él pues quedó muy, muy afectado, ¿no? Y los testigos de personas que han sufrido ridiculizaciones por el hecho de hacer mal una lectura en voz alta, en público, ¿no? Delante de los compañeros, pues son importantes en España, ¿no? Claro, es una lectura que básicamente prima la corrección lingüística y la fluidez. Y sigue siendo en algunos contextos un sistema de evaluación de la lectura. Claro, de la lectura, pero no de la comprensión, porque ya sabemos que leyendo un texto en voz alta, muchas veces los lectores, incluso ejecutando bien el texto, pueden no entender nada o no recordar nada de lo que están leyendo porque están más pendientes de ejecutar correctamente el texto escrito que de otra cosa, ¿no? En las escuelas yo recuerdo que lo que hacía cuando el maestro nos mandaba a leer una cosa en voz alta, un texto en voz alta, normalmente eran una, dos o tres frases cada uno, ¿no? Y entonces yo calculaba cuáles eran las frases que me tocarían a mí leer en voz alta, porque estábamos en clase leyendo todos juntos, ¿no? Y cada uno oralizaba unas frases y entonces lo que hacía era prepararme las frases muy bien para hacerlo bien y no hacer el ridículo, ¿eh? Y eso impedía que escuchara a mis compañeros y evidentemente no entendía nada del texto que se estaba leyendo, ¿no? De modo que estas serían las sombras de la lectura en voz alta, ¿no? Pero por otro lado, la lectura en voz alta, evidentemente, cuando es una actividad comunicativa, o sea, si alguien lee un texto escrito que la audiencia no conoce, evidentemente, pues la audiencia lo está escuchando y es una situación auténtica de comunicación. Es una situación que encontramos en la vida real, en varias situaciones, cuando uno recibe una carta y la lee a los compañeros, en la misa católica, por ejemplo, de modo que es una situación verosímil y auténtica que podemos trabajar en clase. Este artículo que ustedes pueden encontrar en la red, Luces y Sombras, sobre la lectura en voz alta, explica de algún modo estas cuestiones y resume lo mejor y lo peor de esta práctica. Otra de las prácticas tradicionales que podríamos relacionar con la oralidad, y en este caso en concreto con la comprensión, no con la producción, y que a veces olvidan son los dictados, ¿no? No sé cómo es en Portugal, pero en España el dictado podríamos decir que es el ejercicio paradigmático de la educación tradicional conservadora en la escuela primaria, ¿no? Era lo que los alumnos hacíamos más a menudo. Es lo que cuando yo daba clases de lengua hace pues 20 o 30 años en la universidad a estudiantes que estaban mejorando su lengua catalana, pues los alumnos me pedían hacer cada semana, ¿no? Hacer un dictado. Evidentemente ellos entendían un dictado de un estilo muy tradicional, ¿no? En el que se elegía un texto literario, el profesor es el que dictaba el texto, los alumnos tenían que transcribir el texto, tenían que entenderlo y transcribirlo literalmente, a veces tenían que añadir la puntuación y el objetivo fundamental era evidentemente no cometer faltas de ortografía, ¿no? Entonces, claro, este es un dictado que tiene escaso interés desde un punto de vista de la oralidad, porque realmente no fomenta la comprensión.
pero podemos imaginar dictados en los que, por ejemplo, el objetivo no es copiar literalmente el texto, sino entenderlo y luego escribir un resumen breve. Esta es una actividad, por ejemplo, muy habitual en la enseñanza del ruso como lengua materna en Rusia, curiosamente, ¿no? O un dictado, por ejemplo, en el que son los propios alumnos los que tienen que dictar el texto a sus compañeros y esto exige pues un esfuerzo importante de pronunciación, ¿eh? El dictado puede ser una actividad extraordinariamente variada, rica, divertida, versátil, ¿eh? Como muestra este libro Dictation de Paul Davies y Mario Rimbolukri, que presenta como decenas de técnicas, de recursos para experimentar el dictado en clase, ¿no? Con la tecnología, con la llegada de Internet y el desarrollo tecnológico, también podemos encontrar recursos en línea. Por ejemplo, el gobierno catalán tiene este recurso para aprender ortografía a través de dictados en línea, gratuito, abierto, que pues escuchas una voz que dice unos determinados textos especializados con dificultades ortográficas y el alumno lo puede escribir y creo que incluso se puede autocorregir, ¿no? De modo que, bueno, es otro tipo de actividad que vincula a la oralidad o una parte de la oralidad, en este caso sería exactamente la comprensión oral y si usamos un dictado en el que los alumnos tienen que leer en voz alta, entonces también encontraríamos la pronunciación oral, la lectura en voz alta, ¿eh? Y es una actividad que puede ser comunicativa también, pero que depende de cómo se trabaje. Hasta ahora he presentado básicamente actividades tradicionales, que es la sección en la que estamos, de lengua materna, pero todos sabemos que la didáctica más desarrollada es de segundos idiomas, la del inglés, la del francés, la del alemán como segunda lengua, por poner ejemplos europeos. Y quiero recordar, pues bueno, que otro de los usos que se suele practicar en este contexto de enseñanza de segundas lenguas son las tareas de oralidad guiadas por la escritura. Y aquí tienen una de las más fáciles, que es un diálogo dirigido, esto está en catalán, y entonces pueden ver pues en la columna izquierda el alumno A, en la columna derecha el alumno B y en el texto escrito pues se van diciendo las funciones lingüísticas que los alumnos tienen que desarrollar en la conversación que van a realizar. Es un trabajo por parejas, ¿no? De modo a que pueden ver también la interficie entre escritura, entre lectura de la escritura y ejecución de un texto, en este caso conversacional, que también es interesante. Pero evidentemente en segundas lenguas podemos encontrar actividades mucho más sofisticadas y entonces llegamos propiamente a las que son más famosas, que diríamos el role-playing y las simulaciones, ¿no? El role-playing, bueno, es un poco más sofisticado que el ejemplo que han visto antes, porque aparte de tener pues unas pautas sobre todo cómo tiene que ser la conversación, también las personas asumen un rol, ¿no? Por ejemplo, pues eres un vendedor de enciclopedias o eres no sé, un vendedor de productos de cosmética que llegas a una casa y quieres convencer a las personas que viven en la casa de que compren estos productos, ¿no? Y tú el otro alumno es pues uno de las personas que vive en la casa y lo que tiene que es pedir información y a lo mejor pues no quiere comprar nada, ¿no? Esto sería un roleplay, ¿no? Clásico, ¿no? Que podemos adaptarlo también a una situación de lengua 1 con situaciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, pues estás buscando trabajo, te han concertado una entrevista de trabajo en una empresa y vas a ser entrevistado por la persona que te contrata o por el psicólogo que han contratado en esta empresa para decidir a quién contratan, ¿no? Entonces puedes hacer la simulación de esta actividad, se puede grabar y luego se puede analizar, incluso se puede preparar esta actividad con textos escritos, y realmente pues es una buena práctica oral que, bueno, que ya conocemos de la práctica, de la didáctica más tradicional, ¿no? Y en el lado más sofisticado nos encontraríamos las simulaciones, que las simulaciones pues son actividades todavía más sofisticadas
en las que no solo hay un roleplay, sino que hay un conjunto de documentación escrita, o sea, no solo hay unos roles que se ponen en práctica en la escenificación del roleplay, sino que también hay pues, un conjunto de documentación relacionada con el caso. Por ejemplo, una simulación muy habitual es una simulación en la que se encuentran varias personas para solucionar un problema, ¿no? El problema puede ser pues, repartir un presupuesto en el que hay varias personas que quieren obtener más recursos para sus intereses, o tienen que emitir un juicio sobre una cuestión conflictiva, y entonces hay distintas posiciones y hay argumentos y pruebas que hay que leer y utilizar, ¿no? Y entonces es un role-playing más sofisticado, que implica habilidades de interacción más elaboradas, más vinculadas con la profesión, con lo académico, que exigen más preparación, el uso muchas veces también de un lenguaje más formal, de un lenguaje más específico, con términos de una disciplina, ¿no? Y es un ejercicio que se utiliza mucho, por ejemplo, en la formación de ejecutivos para negociación, para aprender habilidades, por ejemplo, de interacción en entrevistas, etcétera. Aquí tienen una simulación muy famosa de Ken Jones, el autor del libro de la diapositiva anterior era Ken Jones, que es uno de los autores clásicos de simulaciones, y él escribió una simulación sobre simulaciones para docentes que yo traduje al español y que es muy divertida porque está situada en un país ficticio que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero hay una ley de educación que exige que para fomentar la oralidad en las escuelas se tiene que utilizar la simulación de modo obligatorio, ¿no? Entonces en una escuela se produce un incidente, una disputa, una pelea entre los alumnos después de realizar una simulación, y en la escuela pues hay un juicio para determinar si se sigue la ley o no, o si se presenta por, pues una exención o una petición de no obligatoriedad, y entonces hay docentes que están a favor, docentes que están en contra, y la cuestión es que probablemente pues la actividad que realizó la profesora que condujo al incidente no era exactamente una simulación, sino otra cosa que no estaba bien organizada, ¿no? Entonces es un ejercicio muy sofisticado de expresión oral de niveles altos como lengua 1. Y finalmente vamos a llegar pues, a otra técnica muy famosa que son los problemas que necesitan una solución, ¿no? El más clásico, yo creo que es conocido aquí en España, es el problema de, por ejemplo, de muchas profesiones que tienen que subir a un globo para desplazarse a otro continente, por ejemplo, y pesan demasiado en el globo, entonces una de las personas tiene que saltar y hay que discutir cuál de las profesiones, el médico, el político, el poeta, el economista, el campesino, el agricultor, etcétera, pues es la menos importante, ¿no? Aquí tienen un problema para solucionar que escribí hace muchos años para enseñar catalán, para fomentar la expresión oral en catalán. Entonces es un asesinato misterioso que ha ocurrido en una ciudad, hay una noticia que está en el centro y luego hay 4 sospechosos, ¿no? Y los alumnos tienen que leer el texto, tienen que preparar la argumentación y luego se encuentran con los otros compañeros para decidir bueno, pues cuál es el sospechoso principal. Y finalmente, de las exposiciones académicas no voy a decir mucho porque yo creo que ya son muy conocidas, es claramente una actividad muy necesaria y que tiene una larga tradición. Y bueno, lo que yo hago habitualmente con mis estudiantes en la universidad es pedirles que hablen 3 minutos de un tema personal para enseñar 3 palabras, 3 conceptos que no conozcan sus compañeros y tratando a sus compañeros siempre de usted, ¿no? Y entonces esto lo grabamos y después los alumnos tienen que analizarlo, ¿no? Hay muchos recursos en la red. Yo aquí les pongo los recursos de la Universidad Autónoma de Barcelona para todos los estudiantes. Están en abierto, pero están en catalán, con modelos, con rúbricas de evaluación, con recomendaciones, y realmente está muy bien. Y ya nos vamos a la última parte que voy a desarrollar de manera más rápida, en la que vamos a hablar del impacto que han tenido las tecnologías en la enseñanza de la oralidad, ¿no? Entonces, para eso he elegido
pues capturas de pantalla de dos de los youtubers en portugués más famosos del mundo, Whindersson y Felipe Neto, ¿no? Que tienen 43 millones de seguidores en la red, más incluso que los youtubers más famosos españoles, hispanos, ¿no? Y también una influencer portuguesa, ¿no? Evidentemente con la tecnología, con el vídeo, con los programas informáticos, con las redes sociales, pues todo el uso de la oralidad, también vinculada con la preparación, con la escritura, ha cambiado. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida. Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la posibilidad de poder estar en contacto con modalidades de la lengua materna que estás estudiando más lejanas, ¿no? Entonces una lengua tan planetaria como el portugués yo creo que tiene que poder beneficiarse de esto para poder, por ejemplo, pues escuchar portugués hablado en Mozambique, en Goa, en Brasil, etcétera, ¿no? Con distintos acentos de distintos temas, etcétera. Aquí tienen ustedes pues una selección de los youtubers que yo a veces sigo en español, que vienen pues del Ecuador, de México, de Argentina, que hablan de cocina, de orquídeas, de viajes, ¿no? A veces son personas que han nacido en el Japón pero que se han ido a vivir a América Latina y entonces hablan una mezcla lingüística muy curiosa y yo creo que aprendes muchísimo de comprensión oral y también de diversidad sociolingüística con esta modalidad que yo creo que podría trabajarse también en el aula. Uh, la oralidad de los youtubers y de los influencers es lingüísticamente muy particular porque es un vídeo grabado, como el que estoy grabando yo ahora, pero claro, no es académico. Es un discurso más fragmentado en el que los oradores buscan cambiar la entonación, simular algún tipo de interacción con su audiencia, otras interrupciones para intentar ser más amenos, ¿no? Hablan muy rápido, aunque tenga que ser de manera clara y controlada para poder llegar a una audiencia tan amplia. Hablan de manera informal pero contenida, es coloquial, pero no hay muchas vulgaridades, no hay tampoco muchas palabras dialectales porque saben que la audiencia no lo va a entender. Utilizan argot cool, probablemente del inglés, ¿no? Porque esto da un tono trendy, ¿no? Un tono simpático al texto. Es un discurso que tolera las interferencias lingüísticas, no tiene que ser muy correcto para ser valorado, que exagera los recursos no verbales, ¿no? Que busca la creatividad y que de algún modo convierte pues, una habitación de despacho modesta en un estudio de grabación, como ustedes pueden ver, ¿no? Y lo que pretenden estos adolescentes es pues de algún modo llegar a ser microcelebridades con tener una identidad translocal, ¿no? O sea, vivo aquí, en Barcelona, no me muevo de aquí, pero puedo ser conocido en todo el mundo y aprovechan pues estas redes recientes como TikTok, por ejemplo, ¿no? En el que la música, el doblaje, el playback, el baile son muy importantes, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos en una dinámica permanente de cambio, ¿no? Pero esta es una oralidad interesante porque es una oralidad preparada, grabada, ensayada y que genera aprendizaje. Este es uno de los temas que estoy investigando ahora, precisamente. Aquí tienen ustedes una captura de pantalla del proyecto Video as a Language Learning Tool in and Outside the Classroom, que es precisamente el proyecto en el que estamos estudiando cómo los profesores utilizan el vídeo en sus clases para trabajar la lengua en general, no solo la oralidad, porque no trabajamos solo con profesores de lengua, sino que trabajamos con profesores de matemáticas, de sociales, etc. Vamos a publicar ya en diciembre en la revista chilena Signos este primer artículo que se titula Ya está, me pongo a filmar, en palabras de un alumno, ¿no? Aprender grabando vídeos en clase. Y bueno, uno de los resultados que hemos encontrado es que hay básicamente tres formas de utilizar el vídeo en la docencia, ¿no? Una sería ver vídeos de las editoriales, de los mass media, de los canales de los medios de comunicación. Otra sería hacer vídeos con los alumnos aprendiendo contenidos, haciendo vídeos, en los que aparecen ellos mismos, y luego vídeos de docentes, ¿no? Que son quizá los menos
frecuentes. Entonces nosotros estamos focalizando mucho en vídeos hechos por alumnos y voy a presentar algunos datos muy rápidamente. Hemos hecho una encuesta muy importante a todos los centros de secundaria de Cataluña, 1.200 centros, a 54.255 profesores. Hemos recibido 1.560 respuestas, que es bastante, y de algún modo hemos descubierto pues, que el vídeo se utiliza bastante. O sea, no es una actividad, la producción de vídeos de alumnos, no es una actividad central de la educación, pero sí que cada vez hay más profesores que se animan a hacerlo. La pandemia y el confinamiento también han incrementado este uso. Entonces hay, grosso modo, dos grandes tipos de vídeo, ¿no? Vídeos en los que básicamente los alumnos dicen contenido verbal, por ejemplo, ofrecen respuestas breves a una pregunta del profesor y lo graban y lo suben, o hacen un resumen de alguna actividad que han hecho durante todo el trimestre. Entonces son vídeos de bustos parlantes realizados con la cámara, por ejemplo, grabando al propio estudiante, relativamente sencillos desde un punto de vista tecnológico, pero que tienen valor en cuanto a la oralidad y al contenido. Y luego encontramos vídeos mucho más sofisticados en los que ya es importante pues toda la construcción del vídeo, la música, hay una trama, hay distintas secuencias, hay créditos, hay un desarrollo, ¿no? Y entonces esto es un vídeo más elaborado, es un vídeo muchas veces transversal de varios profesores, de varias asignaturas, ¿eh? Y es una modalidad que también va creciendo. En ambos casos, el uso de la escritura es importante y este es un punto relevante porque muchos docentes pueden pensar que trabajando con el vídeo y trabajando con la oralidad se pierde la escritura. Y esto no es cierto, porque para hacer una buena exposición oral tú necesitas prepararla antes y para prepararla antes, pues básicamente utilizas la escritura. Aquí tienen aquí abajo el storyboard de uno de los vídeos que capturamos en esta investigación, ¿no? Otro aspecto interesante es el uso de la tecnología. Aquí ven, por ejemplo, el traductor de Google que yo utilizo para mejorar la pronunciación en inglés cuando tengo que preparar una conferencia y tengo dudas de pronunciación. Entonces lo utilizo desde el catalán, lo traduzco al inglés y luego escucho la oralización y memorizo, repito, para de algún modo poder aprender mejor la pronunciación. También podemos encontrar pues, recursos para trabajar la pronunciación ya más sofisticados. Aquí tienen, por ejemplo, el material que ha elaborado un grupo de investigación de mi universidad que trabaja en prosodia de la lengua catalana, donde pueden ver vídeos, fotos, podcast, instrucciones, etc. Y acabamos muy rápidamente con 2 minutos con los recursos, que yo creo que pueden ser muy interesantes y no son todavía muy conocidos. Flipgrid, por ejemplo, ha crecido exponencialmente hoy en día con la pandemia, ¿no? Es una aplicación que te permite grabar muy fácilmente vídeos breves y colgarlos y compartirlos con la clase, ¿no? Si pagas un poco, luego ya puedes hacer vídeos más grandes. Cloudflare, que no hay que confundir, son dos recursos distintos, es un proyecto europeo con muchas universidades europeas para utilizar la subtitulación, el doblaje y la anotación de pequeños vídeos para trabajar contenidos lingüísticos y sobre todo idiomas y lenguas. Es una comunidad muy grande, multilingüe, también hay material en portugués, hay que hacerse un usuario, entrar y hay una tecnología gratuita, porque está pagado con dinero de todos, con dinero europeo, para poder de algún modo realizar estas actividades. Entonces, con alumnos que tengan intereses audiovisuales, yo creo que es un material extraordinariamente motivador. Finalmente tenemos grupos que trabajan en poesía, poesía y educación y que trabajan bastante la oralidad y la música. Y entonces les pongo uno de los que me gustan más, que es Poesía y Educación, Poesio. Trabaja con bastantes poetas portugueses experimentales y lo hacen bien. Y finalmente otro recurso interesante muy actual es el recurso del rap. El rap, el hip hop oralizado, tiene una importante tradición en inglés y como mínimo en catalán
hay varios rappers profesionales que también se dedican a dar cursos en secundaria y a enseñar a los chicos a utilizar los instrumentos para generar los ritmos adecuados del rap y construir poesías críticas y reivindicativas, ¿no? Tienen aquí ustedes los recursos. En definitiva, muito obrigado por esta oportunidad. Tienen ustedes la posibilidad de bajarse esta presentación en este vínculo que ven ustedes allí de Super 2 en Bitly. Y también tienen ustedes aquí mi correo electrónico y mi página web. Estaré encantado de recibir cualquier comentario de ustedes porque lamentablemente no voy a estar presente en el debate. Feliz jornada.